Bienvenidos y bienvenidas a Así empezó todo, un podcast donde nos metemos en historias de quienes hacen, crean, emprenden y transforman sus ideas en acción. Acá hablamos con personas reales sobre cómo arrancaron sus proyectos, qué los impulsó a moverse y qué aprendieron en el camino. Porque todos empezamos en algún momento y conocer esos comienzos es también lo que nos inspira a hacer el nuestro. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Así empezó todo. En este caso estamos con Estudio Avellaneda. Juan, Agus, muchas gracias por venir. Muchas gracias también por prestarnos sus equipos para este capítulo. No, gracias a ustedes por invitarnos. Sí, gracias por la invitación, Nico. Bueno, me alegro. Chicos, la primera pregunta que les quería hacer es, ¿de dónde viene esa profesión o esa pasión por la fotografía de cada uno de ustedes o de dónde comenzaron? Bien, ¿querés que arranque yo? ¿Querés arrancar? Arrancamos. Bien, de una. Personalmente, mi nombre es Agustín Salla y arranqué por el 2014-2015, que fue cuando terminé el secundario y arranqué la carrera de cine y televisión en la UNC. Y a partir de ahí como que fue como profesionalizar más el rubro, pero de antes ya había hecho como un curso de cine, un curso de fotografía, y el cine sobre todo más que la foto fue como algo que siempre me atravesó y que muy chico me llamó la atención cómo se hacían ciertas pelis, sobre todo el tema de la ciencia ficción o de la aventura, y de a poco encontré que había una carrera para eso, y dentro de la carrera me especialicé más en lo que era la dirección de foto. Bueno, bueno, vengo de San Luis en realidad. Y la pasión te diría que empieza muy de chico quizás, que mi papá tenía una filmadora a cassette de las viejas. Y a mí de chico me intrigaba mucho el aparato ese. Entonces como que todo el tiempo quería tenerlo en la mano, quería apretar los botones, quería como filmar cosas. Y medio que mi viejo no me dejaba porque si no iba a romper todo. Eh, y siempre, bueno, en San Luis hay un solo cine también, por ejemplo. Y a mí me encantaba ir. Y de chico, tipo a los 12 años, me acuerdo que me regalaron mi primera cámara, una cámara digital. Y claro, y ahí se me abrió todo un mundo nuevo. eh, y empecé a sacar fotos, empecé a hacer videitos con mis amigos, lo típico que ahora hacemos todo el mundo con los celulares. Bueno, antes era como para unos pocos, digamos. Y así empecé hasta que, como a los 15 años por ahí, esto no lo sabe casi nadie, Mira. como que mi hermana me dijo, che, vos tendrías que estudiar cine. Y ahí como que me hizo un clic y dije, sí, es por acá. Y como desde los 15 que sabía que tenía que hacer eso, no pensé nunca en otra cosa. Y a los 17, 18 años, el último año del colegio, me vine para acá, averigüé todo lo que tenía que hacer para inscribirme en la Universidad de Córdoba. Y bueno, y me metí. Y ahí después fui encontrando un poco el camino. Por ahí el Agus tenía más claro que él quería ser como director de fotografía. Y yo fui pasando por un montón de grupos hasta que encontré al Agustín y ahí como que nos unimos y hicimos casi toda la carrera juntas prácticamente. Así es. Y en la facultad, en su carrera, ¿qué es lo que o sea, la pregunta es, ¿se encontraron con algo que más o menos esperaban o es algo que les pasó totalmente distinto a la idea que ya tenían, supongo en secundaria? ¿Era lo que esperaban? ¿No era lo que esperaban? ¿Fue mejor, peor? Yo no me esperaba nada, o sea, como que yo venía en esa de, ya está, la vida es así. Sí, por ahí me costó muchísimo porque estaba totalmente solo porque venía de otra ciudad, no conocía a nadie conocido estudiaba lo que yo iba a estudiar pero mal que mal me fue bien dentro de todo, por suerte. Pero creo que no me esperaba nada, no tenía ni idea. Y en cómo llegan ustedes dos Ujú. a hacerse amigos, supongo que a través de la carrera, pero ¿hubo algún, por ejemplo, algún referente o algo, alguna temática relacionada a la fotografía o al cine que los unió? Que dijeron, che, mirá, a este loco le gusta esto que me gusta a mí, nadie más le gusta. Porque pasa mucho eso también. Sí, como que todo lo que fue primer año, yo lo hice con otro grupo donde Juan no estaba, lo hice con Andy, que fue un chico que estuvo conmigo en el curso de cine cuando éramos mucho más pibes, y como que la idea fue también ampliar un poco más el espectro de gente con la que estaba trabajando, porque si no siempre era trabajar con Andy todo el tiempo. Y éramos como muy específicos o muy organizados en todo lo que hacíamos. Y de repente había otro grupo que estaban re locos, que era Johnny y Juan, que era completamente descontracturado lo que estaban haciendo.
Entonces de repente como que su grupo vio ese grado como de organización en nuestro grupo y nosotros necesitamos soltar un poco más la rienda de todo y que disfrutar de la carrera en sí. Y a partir de ahí creo que fue medio mutuo, como que en segundo año nos conocimos y empezamos a trabajar juntos. En Sí, segundo año... a nosotros siempre nos gustó lo que hacía el Agus Ujú. y el Andy, porque no se iba tanto por una cuestión de siempre tocar los mismos temas, los mismos cortometrajes, en las mismas historias, y tampoco era una cuestión de... nosotros había un grupo que le decíamos los maduros, que era como que tenían 20 años y parecían de 50. Entonces como Claro, que todos se trataban medio así y nosotros como que queríamos seguir en ese estado de jugar con las cosas. claro, eso mismo. De hecho, en segundo año haces como un cortometraje que es un poco más largo que lo que te piden en primer año y te conlleva más trabajo, mucha más planificación. Y ese proceso yo creo que si no hubiéramos estado con el grupo de Juan y Johnny, nos hubiéramos vuelto locos, sin esa parte lúdica. Sí, sí. Creo que el momento más donde termina como de culminar nuestro encuentro es en cuarto año, Sí. que hicimos un corto que se llama Kenopsia, Mm. y ahí fue, creo que estaba yo solo con vos, y todos los demás Claro. eran nuevos, Ujú. sí. Sí, ahí ya en cuarto año hicimos el ficcional, que eso te lleva el año completo de cuarto. Y ahí ya directamente te piden un proceso de producción mucho más real, que son 6 meses de preproducción más otros 4 meses de postproducción, rodajes que mínimo son un mes, cuando venimos de hacer cortometrajes en un fin de semana. Y el conocimiento que te brinda la facultad, que les brindó la facultad, ¿es real en comparación a lo que se hace día a día o te dan las herramientas y después uno las va amoldando a lo que hace día a día? Yo creo que la facultad es como el 5% de lo que va a ser tu carrera. Por ahí no quiero decir que la facultad se queda corta con lo que enseña. Sí, obviamente nuestro plan era muy viejo, entonces por ahí había cosas que no tenían sentido que te las pidieran o que te las enseñaran de cierta forma. Sí, nosotros entregábamos los trabajos en DVDs. Claro. Entonces por ahí lo que sí te brinda la facultad es como la perspectiva de cómo organizarte, de cómo se maneja por ahí el trabajo en grupo, de la perspectiva más eh, Sí, para mí como humana del te cine, digamos. acerca al mundo Claro. del cine y audiovisual, que, bueno, en nuestra época, hace 10 años, era un poco más difícil, hoy en día es más fácil, Mm. pero para mí la facultad tipo es conocer a tus futuros colegas, más Sí. que lo que te enseñan o los profes que tenés. Está bueno tener profes buenos, obvio, Ujú. pero todo eso lo tenés que dejar de lado y tenés que conocer a la gente con la que después vas a trabajar y no guardar rencor con nadie. A veces te peleas Sí. por tonteras y después decís, hoy en día ¿Por capaz qué? te encontrás trabajando en la misma empresa con ese tipo que te repeleaste. ¿Y cómo llegan? Me contaron su primer trabajo fue en cuarto año, me dijiste. Sí. Sí. Más o menos, momento Sí, es más profesional, más digamos. Sí. profesional. Ujú. ¿Qué sucedió entre eso y el nacimiento de Estudio Avellaneda? ¿Dónde nace la idea? ¿Dónde se surge? Lo que nos pasó es que en cuarto y quinto año ya queda el 10% de tus compañeros. Eh, entonces de repente por cuestiones laborales o de tiempo la gente se va de la carrera. No, porque también nuestra carrera está dividida en dos, en la Ujú. tecnicatura y la licenciatura. La tecnicatura llega hasta tercer año y ahí vos podés, bueno, en su momento era como hacer una pequeña tesis, un proyecto y tenés el título. Entonces hay gente que por ahí llega solamente hasta ahí, después deja la carrera y algunos seguimos hasta la licenciatura. ¿Qué es? Un año más. Son 2 años 2 años más. más. Y son 2 años que es muy teórico. Muy Ves teórico. cosas que no es que no están relacionadas con el cine, pero no relacionadas con estar en un set de grabación, como sociología, Antropología, análisis antropología, todas esas cosas crítica. que te ayudan a entender mucho más, pero perdés el contacto con la cámara, Claro. digamos. Claro. Perdés el salir a la cancha, básicamente. Y es mucho más teórico. Y ahí como que cada uno empezó a tomar su camino. Yo en realidad la facultad la dejé y me fui a trabajar a Buenos Aires. Entonces ahí como que empecé, como digo, a forjar el camino y el Agus estaba en Canal 12. En Canal 12, sí. A mí en plena pandemia como que se frena mucho todo lo que era el trabajo de fotografía, videoclips, etcétera. Y ahí Andy, el chico que mencioné antes, me dice, che, acá en el 12 necesitan editores.
Y ahí me meto a Canal 12 y dije, bueno, hasta que llegué, ¿no? Era como un buen trabajo, tenías todo, tenías obra social, comida, taxis, un trabajo de verdad, vamos a decir, para lo que la mayoría considera, 10 horas diarias, etcétera. Y de a poco eso me fue como desgastando mucho. No era lo que yo quería para mi vida, estar todo el día en una oficina atrás de una computadora. Y estaba perdiendo mucho el contacto con el mundo del cine, sobre todo. Sí. Y te vas desgastando y Ujú. entre charlas y charlas que teníamos, en un momento fue, che, estaría bueno tener nuestro propio espacio para trabajar más cómodamente. Yo me dediqué full a lo que es la fotografía y hacía todo en el living de mi casa. Entonces cada vez que tenía un trabajo tenía que mover todos los muebles del living, esconderlos, llevarlos a la pieza y después armar el set de foto ahí. Y era muy desgastante. Entonces, che, quiero tener un lugar separado aparte. Y el Agus medio también. Y entre charlas se dio que el papá de Andy, de nuestro amigo, tenía como un galpón que no se usaba. Y entonces fue como, che, bueno, vamos y agarremos eso. De repente ese galpón era como algo que Andy siempre me comentaba que él tenía el padre ahí sin uso, era como una carpintería abandonada. Y la verdad que no estaba nada mal. O sea, lo único que necesitábamos era un espacio grande donde poner un fondo y las luces. No, no hacía falta que sea lo que es Avellaneda hoy en día, ¿no? Y nada, hicimos una inversión muy, muy insignificante al lado de lo que es una inversión para un estudio. Como para que el lugar tenga un baño y una cocina, nada más. Y a partir de ahí, yo ya había decidido renunciar y estuvimos 6 meses, digamos, dándole vida al estudio, levantando todo y poniendo el baño, cocina, piso, conexiones eléctricas. Y sí, por su cuenta? no, contratamos electricistas, gasistas y Toda la también... gente piensa que lo hicimos nosotros. Sí, sí, no, no. No, no. Hay cosas que sí hicimos nosotros, pero cosas, no sé, de pintura, cosas muy No, simples. había que ponerle piso al lugar y claramente nosotros no. No íbamos a poner un piso. Y chicos, ¿qué sucedió en sus vidas, en su proceso de mente cuando, por ejemplo, dijeron, bueno, pego el salto y paso de mi living al Ujú. estudio y paso del trabajo que muchas veces los padres te dicen, che, Ujú. pero este es un trabajo real, como dijiste Sí, vos, sí, sí. cuando pegan el salto y deciden abrir el estudio, ¿qué sucedió en sus vidas? Bueno, justamente eso que decís poner de los padres, sobre todo con mi papá, que yo vengo de una familia que son todos abogados. Entonces creo que sí sucedió que mi papá entendió que, mira, como que se puede vivir de eso, o entiende más lo que es un negocio. Si yo le digo saco fotos, capaz que no entiende nada, pero si le digo tengo un estudio, que bueno, que es un poco lo que charlábamos la otra vez, que yo siempre le digo a Lagus, a partir de ese momento nosotros no somos más fotógrafos, somos empresarios y Claro. tenemos que manejar un negocio. Como que nos teníamos que sacar esa cuestión de sacar fotos y decir, che, no, ahora hay que manejar gente, hay que ponerse en contacto con proveedores, hacer buenas alianzas. Eh, pero bueno, es lo más divertido del estudio realmente. Sí, y también cambió que de repente estamos en una posición de poder, por así decirlo, donde tenemos un espacio, tenemos equipos, tenemos un montón de cosas y de repente hay un montón de gente que se nos acerca y quiere hacer un intercambio con nosotros o, Mm. che, nos dan una mano con tal proyecto o nos invitan a ser parte de un proyecto, bueno, un poco como este podcast, por ejemplo, que no hubiese pasado si nosotros seguíamos en el 12 o Sí, sacando fotos. es muy loco que el lugar físico le dé como cierta entidad a las cosas. Sí. Que no parece, pero tiene bastante peso. El que te asocien con una ubicación. Sí, tal cual. Ujú. ¿Y cómo es el funcionamiento el día de hoy el estudio? ¿Es Mm. lo que ustedes habían pensado en principio o fue mutando en la forma de trabajar, la forma de recibir clientes? Em, yo creo que va bastante encaminado el estudio. Por ahí lo que más nos interesa es conocer cómo trabajan otras personas y poder tener como un buen intercambio y que la gente se sienta como si estuviera en su casa, literalmente. Que es un poco como lo que tratamos que diferencia el estudio. Porque si te vas a términos de espacio, el estudio no es el estudio más grande de Córdoba, ni el más equipado. Entonces la particularidad que tratamos de ponerle es como
el trato con el cliente. Los asesoramos bastante, los ayudamos con las puestas, se tienen que quedar un rato más, se quedan un rato más, tienen algún problema, incluso problemas profesionales que nos consultan por WhatsApp, que nos dicen, che, me pasó esto en tal lugar, ¿cómo lo puedo resolver? Y yo creo que somos el único estudio que hace eso. Sí, como que más allá de que sea un estudio y un espacio físico, como un bien para la comunidad, Sí. digamos. Bien, muy bueno. Y en la parte de parte del estudio, nosotros tuvimos una charla fuera de cámara donde me comentaron la propuesta de valor que tiene el estudio, que me pareció súper interesante desde lo técnico. No sé si me gustaría que explicaran eso. Bien, creo que te referís a que la mayoría de los estudios usan flashes y el nuestro usa luces continuas que serían como esa Sí. luz que está iluminando ahora, que es constante. Porque me parece una propuesta de valor muy interesante en el sentido de que además de toda la cuestión del lugar, de todo lo que ofrecen, desde la parte técnica decir, che, nosotros nos paramos acá, donde la mayoría de los estudios o grandes estudios de Córdoba se manejan de esta forma, nosotros vamos de otra forma. Así es. ¿Por qué tomaron esa decisión también? Yo creo que viene un poco de la mano de nuestra juventud, digámoslo así, porque la mayoría de los dueños de los otros estudios son gente más grande y nosotros vivimos en una época donde todo lo que es la luz LED empezó a ser muy buena y se empezó a abaratar mucho los costos y se hizo más accesible para todos. Y eso sumado también a que hoy en día el crear contenido es lo principal. De hecho, la foto capaz que deja de existir en un par de años y es todo contenido. Sí, todo video. Entonces, capaz que si vos hace 20, 30 años te pusiste en un estudio y venís del palo de la fotografía también, no pensás en otra cosa que no sea el flash. Y de repente llegan chicos más jóvenes que cambian un poco y nosotros nos paramos un poco desde ahí, desde la innovación también. Sí, No es que fuimos a romper el mercado porque somos uno grosso. No, es algo que fue algo que se surgió. dio natural. También con esto de que venimos del palo del cine. En el cine no vas a usar un flash, digamos, vas a usar una luz que esté todo el tiempo iluminando para una escena. Entonces teníamos esas herramientas a mano y era con lo que nos sabíamos manejar. Pero sí poner, desde que nosotros pusimos el estudio, estamos empezando a ver cómo ahora los estudios Otros viejos estudios. empiezan a incorporar más lo que es la luz continua y todo eso, porque es el mundo en el que vivís hoy en día. Claro, de repente el flash deja afuera mucha gente que, por ejemplo, no tiene una cámara que sincronice con ese flash. Entonces va o saca fotos con el teléfono. En el estudio pasa que hay gente que hace contenido con el teléfono y la luz continua les viene re bien. Claro, y para la gente es muchísimo más fácil, porque bueno, una de las cosas que tratamos nosotros de hacer es romper con el miedo que le tenés al estudio, porque por ahí vas a un lugar y no tenés idea de nada, y tenés que conectar la cámara, un flash, y capaz que no te funciona y no sabes por qué, y directamente lo prendés y ya está, y lo vas viendo en vivo, y toda la gente que trabaja con vos lo está viendo al mismo tiempo, y bueno, y puntualmente, si haces una foto y haces un video, te va a salir exactamente igual porque es la misma iluminación. No tenés que cambiar o tener dos esquemas de luces. Y esa dinámica que ustedes encontran, en la que ustedes se encontraron, ustedes de la facultad, donde vos dijiste que sos más, un poco más estructurado y un poco más suelto, ¿esa la mantienen al día de hoy en el estudio? O incluso si la ven en otra gente que sí, bueno, al nosotros trabajar de esa forma, llamamos gente que trabaja más o menos similar o comparte lo mismo. Mira, el Agustín es de Leo. Entonces, él siempre tiene que tener la razón. Pero sí, sigue siendo un poco lo mismo, pero nos entendemos. Sí, olvídate que por ahí yo, como dice Juan, estoy muy pendiente de la organización o del tiempo o de estar atento a por si pasa algo. Y en cambio Juan es, si pasa, pasa y listo. Claro, por ahí a veces el Agustín medio que se mete en el esquema de luz del cliente, porque te das cuenta que medio no sabe. Y para mí es como, bueno, pero déjalo que fracase. O sea, que le salga mal o que venga y me pregunte antes de ir y meterme. Respecto a la gente que suele ir, ¿tuvieron, por ejemplo, alguna situación en la que dijeron, che, esta gente no nos esperábamos que viniera y la rompiera? O alguna especie de proyecto que dijeron, wow, no esperaba que vinieran. Sí, pasa siempre, que es lo más lindo también. La sorpresa. De los dos lados, que viene gente que no tenés idea y de repente es un laburo No se explica. increíble y después capaz que viene alguien que vos lo tenés muy arriba y lo ves laburando y decís, Mira vos. hace todo mal. Hace todo así nomás. Sí, todo el tiempo pasa.
Sí, en el estudio es algo que por ahí nos pone bastante orgullosos que llega gente, por ejemplo, para sacar fotos de una marca de ropa así nomás. Y bueno, ves hoy en día que hacen producciones de moda. Y, y es muy satisfactorio ver ese proceso de tu cliente que decís, che, mira cómo está aplicando lo que saca de acá, lo lleva afuera y después trae de afuera cosas y todo eso es buenísimo. ¿Son conscientes ustedes como dueños del estudio cómo se relaciona, cuál es el lugar del estudio comparado con los otros estudios de Córdoba o en el mercado, digamos, Córdoba, más grande si quieren? ¿Son conscientes de eso más o menos? Tienen que decir, bueno, nosotros nos manejamos en este ambiente. Y más o menos, creo que sí. No somos tanto de compararnos con otros estudios, sino es como un ejercicio que es medio frustrante porque justamente hay gente que o tiene muchos años o tiene mucha inversión. Entonces por ahí como ponerse en qué hacen los otros estudios es medio frustrante directamente. Tratamos de mantener una buena relación con el otro estudio y ver qué están aplicando, pero nunca tratamos de alcanzar otro estudio. No, como que hacemos la nuestra. Sí, literalmente. Y desde la parte de la comunidad, ¿qué sienten ustedes que les aporta esta cuestión de comunidad dentro del estudio? O sea, de puertas para adentro. Y Eh, nosotros estamos dispuestos a ayudarte, principalmente. sí. Porque hay otros que no les importa. Ujú. Nosotros alentamos también a la gente, por ejemplo, que agarre el trípode de la luz y lo mueva. Hay lugares que no te dejan, que Ujú. obviamente porque Son equipos caros. te pueden romper una luz, pero bueno, nosotros confiamos y le decimos, sacate el miedo de hacer las cosas. Ujú. Porque capaz que te estás perdiendo de un montón de formas de iluminar, de equipos que tenemos por vergüenza o porque no, por nerviosismo. Y es como acá, relájate. Y lo Sí. importante es que tu trabajo salga bien. Ujú. Sí, apropiate del espacio también, Sí. que es algo que no cualquier estudio te da esa posibilidad. Y chicos, una de las últimas preguntas, Ujú. ¿qué esperan ustedes para el futuro con el estudio? Bien. Y yo creo que el estudio tendría que ser como algo que viene a romper el esquema de qué se venía haciendo y qué se hace ahora, como ser un ejemplo a seguir si se quiere, para sobre todo la gente más joven que se anime a romper las reglas, vamos a decir. Y para el futuro, seguir creciendo, Mm. tener un espacio más grande, es algo que nos re gustaría. Sí, Y seguir haciendo lo mismo, pero a mayor va a dar escala. escala. Bien, Ujú. buenísimo. Y individualmente cada uno, ya nos contaron también cómo Ujú. empezó sus cosas, qué esperan para el futuro desde el lado individual como profesional. Y como profesional, yo creo que lo que a mí personalmente me interesa es dedicarme más que todo al cine y a la producción, como empezar a meterme más en el ámbito del cine, ya sea en el estudio o en el exterior. Eh, pero bueno, siempre manteniendo como esta cuestión de la relación humana como principal, que me parece clave, no tanto de infraestructura económica o de equipos, sino como de conocer bien a los profesionales. Para mí, Ujú. el futuro es tener la libertad de hacer lo que yo quiera. Desprenderme sobre todo de lo económico y hacer cosas que realmente me llenen el alma, digamos, más que cosas puntuales o técnicas. Tener la libertad de... Somos gente que nos gusta crear y no hay nada mejor que crear teniendo la libertad de tu propia visión. Ujú. Bueno, Así es. excelente chicos. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Si te gustó esta charla, te invitamos a seguirnos en nuestras redes para no perderte ningún capítulo. Y si conoces a alguien que esté interesado en esta historia, compartir este capítulo. Nos ayudó un montón a seguir contando cómo empezó todo.